Bueno, como ya le había adelantado, voy a conversar en unos momentos más con la doctora Regina Espinosa. Ella es especialista en algología y medicina paliativa. Ya la hemos tenido en otras ocasiones aquí en el estudio. Y el tema, la verdad de las cosas, es muy importante porque, pues sin duda, procuramos aprender a vivir. Lo que es difícil, y ya sabemos que a todos nos va a ocurrir, es aprender a morir. Qué loco, ¿no? De entrada, pero qué necesario también, doctora, hablar sobre estos temas. A usted le toca lidiar con el dolor constantemente y ayudar a muchas personas en ese trance que a veces es muy doloroso para dejar la vida y encontrar la muerte, independientemente de cuestiones espirituales, metafísicas y demás. Es dejar esa existencia física. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, difícil el tema. No estamos acostumbrados a hablar de la muerte, doctora. No estamos ni siquiera en el área médica, incluso en un buen tiempo de nuestra carrera, en la formación, lo tocamos hasta cierto nivel y generalmente la tendencia es sacar adelante al paciente hacia la vida, ¿no? Y cuando el paciente ya llega a una etapa donde no hay posibilidad de, como le llamamos en la medicina occidental, orientado a la curación, pues quisiéramos escondernos, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era interna que los pacientes que ya era evidente que se iban a morir, yo quería esconderme atrás de las cortinas, de mi adscrito y el adscrito atrás de mí. Es algo que no queremos ver. Entonces, últimamente se ha abierto esta necesidad. COVID nos enseñó mucho y escuchaba cosas, por ejemplo, que decían, bueno, pues incluso nuestra cultura, como decir, vale más morirnos en casa, es más cómodo. Ajá. Pero si la familia no está acostumbrada, si no están acostumbrados a este tema de las enfermedades y todo, si un médico no quiere ver eso, imagínense una mujer que trabaja en otra cosa, que se dedica a otra cosa, incluso a la casa, como por qué se le va a hacer más fácil a ella estar sola con su familiar muriendo, y eso puede llegar a ser muy traumático, ¿no? Sí, muy desgastante, porque para empezar tienes enfrente a un ser querido, sí, y verla sufrir, pues quisieras y muchas veces encontrar cómo por lo menos que duerma, que descanse un poco. Es muy desgastante física y emocionalmente, doctora. Sí, evitarlo es pelearse contra algo inevitable, pero yo creo que en el acompañamiento es la clave, ¿no? En el tema decían aprender a morir. Yo creo que yo no tengo esa capacidad todavía, se me hace todavía también un poco difícil, a pesar que me dedico más a esto que, pues, básicamente esa es mi especialidad. Sin embargo, más que aprender, yo creo que es el acompañamiento y voltear a ver esta situación, ¿no? No podemos tal vez tan fácilmente aprender a morir, pero sí podemos dar esa ayuda a la persona que está en la situación y la familia que lo está padeciendo. Por ejemplo, en el mundo de la ginecología, ayudar a parir a una mujer o a traer al mundo a una personita, a un ser humano, es muy normalizado, ¿no? Uh-huh. Esto en otros años, en la sierra o en algunas comunidades, sería impensable. ¿Cómo va a venir alguien si eso era algo tan natural? No necesitaban, sí, a un ginecólogo hasta que lo necesitaron. Sí. Y hemos normalizado. Supongo que lo mismo nos va a pasar con este tema del proceso de muerte, ¿no? Uh-huh. Ahora, ese acompañamiento, es decir, de entrada, pues habría que verlo en dos pistas, ¿no? Por un lado, si me toca a mí ser la persona que se está muriendo, o si me toca a mí ser la persona que está acompañando, uh-huh, a quien se está muriendo. Es decir, para empezar, ¿cómo de alguna manera asumir que vamos a llegar a ese momento? Es platicarlo. ¿Qué hacemos, doctora? ¿Qué recomienda usted? Sí, ¿qué hacer? Bueno, ya estamos en la pista, ¿no? A veces
Hay otras culturas donde están tratando de integrarse un poquito más antes de, pero claro que eso no se voltea a ver hasta que no estamos en la pista. Se debe hablar siempre y cuando quieran hacerlo. Hay personas que no quieren y tampoco podemos ser tan crueles y llevar esa verdad tan cruel forzada. Es decir, sí, claro, en la ley dice que el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico y su pronóstico. Sin embargo, si el paciente dice, ¿sabe qué, doctora? Yo no quiero saber de eso, me aterra, pues también hay que respetarlo, ¿no? Y finalmente ya estamos en el terreno de la conversación. Siempre que el paciente quiera saber algo, hay que ser realistas y hay que poner toda nuestra intención en evitar esa posible crueldad, que él lo vaya a sentir así, porque hay que tomar en cuenta que con estos pacientes no tenemos otra oportunidad. O sea, él va a llevar un proceso y nunca nos vamos a saber si estuvimos bien o mal. Entonces yo creo que el principio de la no maleficencia y el de la beneficencia aquí entran súper claro cuando entra el de la autonomía, ¿no?, del paciente. Eso está perfectamente descrito, así que yo creo que sobre esto nos podríamos basar y soltarnos un poquito de decir, bueno, yo conozco a mi hermano que está en esta situación, o a mi papá, o a mi mamá, o a mi esposo o hijo, quien sea que esté en esa situación, a él le gustaría que le hablaran así. Eso sería lo más sencillo, algo práctico, algo claro, y sin entablar un pleito entre personal de salud y familiar. También está este tema que se llama cuando no quieren hablar con el paciente. Y pareciera que el paciente no lo sabe, pero todos los pacientes saben lo que está pasando. La cosa es aprender a platicar con ellos, ¿no? Sí, es importante platicarles, pero siempre de la mano de lo que ellos quieran escuchar. Para eso, él después va a tomar alguna decisión, ¿no? Esa decisión nosotros la debemos respetar siempre y cuando esté dentro de la legalidad. Es decir, no quiero tener dolor, no quiero escucharlos, quiero que vengan mis familiares o no quiero que venga tanta gente, me cansa tener que escucharlos, etcétera. Y en cuanto a la ayuda, pues básicamente es nada más para que no se sientan tan incómodos en ese proceso de muerte. ¿Cómo van a pasar ese proceso si es que no podemos decidir terminar con la vida? Porque eso no es legal, pero es importante saber que en ese proceso hay muchas opciones que se pueden brindar para que cualquier síntoma que este paciente esté padeciendo se lo evitemos, ¿no? Entonces, ese silencio que se hace en las familias se llama conspiración del silencio, que termina a veces por tronar como una bomba y genera más drama en lugar de sentarse y preguntar directamente, ¿tú cómo te sientes? ¿No? El paciente solito te va a decir, me siento muy mal. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Bueno, me quiero quedar aquí, ¿ok? Nos quedamos aquí y esto es lo que se puede ofrecer. Pero si no hablamos y le sacamos la vuelta, simplemente estamos abandonando a alguien que más que uno, él conoce su cuerpo y él sabe que está en cierta fase o cierta etapa, ¿no? Bueno, pues siempre, aunque complicado, pertinente revisar cómo quisiera terminar mis días. Si me toca llevar una enfermedad por largo tiempo, o si ya la ciencia, la medicina hizo todo lo que estaba a su alcance, ¿cómo quiero terminar? Prefiero quedarme en casa, que me lleven a un lugar donde cerrar mis días, alejar mi estado al cierre de la vida, de que lo vean mis familiares, que me atiendan mis familiares o que me atiendan médicos. Todos estos temas, qué difícil, ¿no? Asumirlos, pero pues sin duda importante que los vayamos revisando y sobre todo conversando en familia. Yo le agradezco como siempre muchísimo, doctora. Ojalá en una próxima ocasión tenga la oportunidad de venir aquí al estudio para seguir conversando sobre este tema que tiene que ver con la vida, sí,
con el cierre de una forma de la vida aquí en este plano, o como usted que nos está viendo lo conciba, y sobre todo también cómo lidiar con el dolor, eso que a lo que tanto le sacamos y que es su especialidad. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, a la orden, cuando gusten. Buenas tardes, vamos a la pausa, volvemos.